Todo empieza contigo. Tu mente, tu corazón, tu propósito son herramientas que siempre has tenido que transformar en tu vida. Este libro, sin título ni autor, no tiene nombres, pero tiene poder. Es un eco de tu historia, un recordatorio de que tus sueños no están tan lejos como tú crees. Habla de sanar, de conectar, de encontrar el equilibrio entre lo que quieres y lo que eres. Te invita a escuchar tu latido, a confiar en ti y a transformar cada caída en una oportunidad. Hoy es el momento de escribir tu propia página, a tomar el primer paso hacia la vida más plena. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser real, de ser tú. Domina tu mente espiritualmente. El control de tu vida está en tu voluntad. Autor desconocido. El silencio interior, descubriendo la esencia del ser. Había una noche en particular que nunca olvidaría. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como si quisieran susurrar secretos antiguos. Me encontraba solo, sentado en el borde de un risco, escuchando el sonido de mi propia respiración. Había estado buscando respuestas, una tras otra, y cada puerta que abría parecía llevarme a un corredor interminable. Me pregunté en silencio, ¿es este el camino hacia el éxito o he estado persiguiendo sombras todo este tiempo? La respuesta no vino en palabras, sino en una sensación. Cerré los ojos y, por primera vez, dejé de buscar afuera. Me sumergí en el silencio, en esa inmensidad que no exige nada y lo ofrece todo. No era el tipo de silencio que incomoda, sino uno que invita, que abraza, que te pide quedarte un poco más. Ahí, entre respiraciones pausadas, entendí algo que hasta entonces parecía estar fuera de mi alcance: todo lo que necesito siempre ha estado dentro de mí. La mente, inquieta como siempre, interrumpió: ¿cómo puedes decir eso? ¿No fueron tus esfuerzos, tus estrategias y tus decisiones lo que te trajeron aquí? Pero en el silencio descubrí que esos esfuerzos eran como olas golpeando una roca. Útiles, sí, pero no esenciales. Lo esencial era la roca misma, mi esencia, aquello que siempre había estado ahí, esperando ser reconocido. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste, no para planear o solucionar, sino simplemente para escuchar? Esa noche me hice una promesa: encontraría momentos cada día para escucharme, para dialogar con esa parte de mí que no tiene prisa ni miedo, esa parte que simplemente es. Pero, ¿cómo hacerlo cuando el ruido del mundo parece omnipresente? Al día siguiente, mientras caminaba por una concurrida calle, me di cuenta de cuántas veces me había perdido en el bullicio externo, olvidando el susurro interno. Decidí intentarlo. Entre el ruido de los autos y las conversaciones apresuradas, cerré los ojos por un instante, solo un instante. Inhalé profundamente y me pregunté: ¿quién soy cuando todo esto desaparece? No espero que quien lea esto encuentre respuestas inmediatas. No las encontré yo tampoco. Pero lo que sí descubrí es que, con cada pequeño momento de silencio, algo dentro de mí comenzó a aclararse. Era como si un río turbio, tras días de calma, comenzara a mostrar su fondo. Lo que vi ahí no era un plan detallado, ni una fórmula mágica. Era mi verdad, mi esencia. Es curioso cómo, al volver la atención hacia adentro, el mundo externo también empieza a transformarse. Aquello que parecía imposible de resolver ahora se veía más claro. Personas que antes me parecían inalcanzables comenzaron a acercarse. Oportunidades que nunca imaginé tocar comenzaron a materializarse. ¿Era magia? No lo creo. Era, más bien, el resultado de conectar con algo más grande que yo, pero que al mismo tiempo siempre había sido yo. Te invito a intentarlo. No necesitas un risco ni una noche estrellada. Puede ser en la sala de tu casa, en tu coche antes de encender el motor, o incluso en medio de una reunión caótica. Solo cierra los ojos y pregúntate: ¿qué está tratando de decirme este momento? No siempre será fácil. Habrá días en los que el silencio será incómodo, como un amigo que no ves hace mucho y no sabes bien qué decirle. Pero si te quedas, si persistes, ese amigo te hablará. Y lo que te dirá tendrá el poder de transformar tu vida.
más allá de la materia, la dualidad del ser humano. Recuerdo una conversación que tuve conmigo mismo, en una de esas noches en las que el sueño no llega porque algo más profundo te llama. Era como si una voz interior susurrara, ¿qué hay más allá de lo que puedes tocar o ver? Esa pregunta me mantuvo despierto, porque no era una curiosidad cualquiera. Era una necesidad. Sentía que había vivido demasiado tiempo atrapado en lo visible, en lo tangible, ignorando un mundo que no se mide con los sentidos. Esa noche me levanté, encendí una lámpara tenue y me miré en el espejo. Mi reflejo estaba ahí, firme, innegable. Pero una pregunta brotó como un río caudaloso, ¿ese eres tú realmente? Al principio quise reírme de mí mismo. ¿Qué tonterías estaba pensando? Sin embargo, cuanto más me observaba, más comprendía que lo que veía no era toda la verdad. Había algo más. Algo que no se reflejaba, pero que se sentía profundamente dentro. Cerré los ojos y me pregunté, ¿eres solo un cuerpo, una colección de huesos y músculos, o eres algo más grande? En ese instante, no pude evitar recordar todas las veces en las que mi intuición había tomado decisiones que mi mente lógica no podía explicar. ¿De dónde venía esa fuerza invisible, esa voz que parecía saber más que yo? El mundo nos enseña a creer que somos únicamente lo que podemos tocar, medir o contar. Pero, ¿cómo explicar entonces las emociones, los sueños, la creatividad que brota de lugares desconocidos? ¿Cómo explicar esa sensación de plenitud que llega cuando seguimos el camino correcto, incluso si no tiene sentido para otros? Piensa en las veces que has sentido una energía inexplicable al estar cerca de alguien, un impulso que te dice que confíes o te alejes. ¿Es eso solo química? ¿O es algo más profundo? Esa energía, esa conexión, es la parte de nosotros que trasciende la materia. Es la prueba de que somos más que carne y hueso. No fue hasta que me permití explorar esta dualidad, entre lo tangible y lo intangible, que comencé a entender el poder que reside en ella. Somos materia, sí, pero también somos energía, conciencia, algo que no se puede encerrar en palabras simples. Y cuando aceptamos ambas partes de nuestro ser, algo extraordinario sucede, nos volvemos invencibles. La materia nos da la fuerza para construir, pero es la energía la que nos guía. Si te concentras solo en lo que puedes ver, pierdes el rumbo. Pero si ignoras lo físico, te vuelves un soñador sin raíces. El verdadero poder surge cuando aprendes a equilibrar ambas partes. Esa noche frente al espejo, me prometí que nunca más ignoraría mi esencia. Y con el tiempo, me di cuenta de que todo gran logro, toda meta alcanzada, había nacido primero en un plano invisible, en una idea, en un sentimiento, en un deseo. La materia era solo la herramienta para manifestarlo. Ahora te pregunto, ¿qué parte de ti has estado descuidando? Si has estado atrapado en lo tangible, es hora de escuchar a tu interior. Si has vivido solo en tu mente, es momento de actuar en el mundo físico. Porque el verdadero éxito, la verdadera plenitud, no viene de elegir un lado. Viene de abrazarlos a ambos. Cierra los ojos por un momento y siente tu respiración. ¿Quién está respirando? ¿Quién está observando ese acto tan simple? No es solo tu cuerpo, ni es solo tu mente. Es algo más. Algo eterno. Algo que siempre ha sido y siempre será. Esa noche lo entendí, no somos solo lo que vemos, y tampoco somos solo lo que sentimos. Somos la danza perfecta entre ambos mundos, un puente entre lo visible y lo invisible. Y cuando aprendas a caminar en ese puente, descubrirás un poder que cambiará tu vida para siempre. ¿Te atreves a dar el primer paso? El juego de la vida, comprender las reglas espirituales. Era un día de invierno, uno de esos que invitan a reflexionar más allá de lo habitual. Había pasado meses buscando respuestas, tratando de entender por qué algunos parecían fluir con la vida mientras otros luchaban contra cada corriente. ¿Era cuestión de suerte? ¿De talento? Me negaba a creerlo. Había algo más, algo que no estaba viendo. Esa tarde me encontraba en una pequeña sala de lectura, rodeado de libros que prometían sabiduría eterna. Uno de ellos llamó mi atención. En su portada,
simple y sin pretensiones, se leía Las leyes del universo. Lo abrí casi por inercia, pero con cada página sentí como si alguien estuviera hablándome directamente, como si alguien me dijera, la vida no es un caos, tiene reglas. Y si las comprendes, puedes transformarlo todo. La primera regla que entendí fue simple pero poderosa, todo empieza en la mente. Sentí un escalofrío. ¿Era eso realmente cierto? Recordé los días en los que mi mente estaba dominada por la duda y la ansiedad. Esos días, mi realidad parecía reflejar un espejo roto, lleno de fragmentos de desesperanza. Pero también recordé momentos de claridad, en los que un propósito claro me impulsaba. Todo parecía alinearse. Las oportunidades llegaban, las personas correctas aparecían. ¿Había sido mera coincidencia? ¿La vida es un juego? Me pregunté en voz baja. Si es así, ¿cuáles son las reglas? Cerré los ojos y dejé que mi mente viajara hacia las experiencias que habían marcado mi vida. No eran los eventos externos los que definían el curso de las cosas, sino cómo había reaccionado ante ellos. El juego es interno, pensé. La vida no te enfrenta al mundo, te enfrenta a ti mismo. Me pregunté, si todo es un juego, ¿cuál es el objetivo? La respuesta llegó con una claridad que nunca antes había sentido, el objetivo es aprender. Cada desafío, cada obstáculo, no es un castigo ni un error. Son movimientos en el tablero. ¿Pero quién mueve las piezas? Esa noche soñé con un tablero de ajedrez. Las piezas eran personas, decisiones, momentos. Yo sostenía una pieza en mi mano, pero no era el único jugador. Había algo más, algo que movía el juego desde una perspectiva más amplia. La vida es un acto conjunto, me di cuenta al despertar. Tú eliges tus movimientos, pero también debes aprender a escuchar las señales del tablero, a entender cuándo es momento de atacar y cuándo de esperar. ¿Qué reglas debo seguir? Me pregunté, tomando una hoja en blanco. La respuesta no tardó en llegar. 1. La regla del pensamiento, todo lo que sostienes en tu mente se convierte en tu realidad. Si piensas en fracaso, lo atraerás. Si piensas en éxito, lo construirás. 2. La regla de la acción, pensar no es suficiente. El pensamiento sin acción es como una semilla sin tierra. Debes actuar, incluso cuando el miedo te susurre que te detengas. 3. La regla de la fe, confía en que hay un propósito mayor, aunque no siempre lo veas. Las piezas del juego se moverán a su debido tiempo. 4. La regla del aprendizaje, no hay errores, solo lecciones. Cada movimiento, incluso los fallidos, te acerca a tu siguiente jugada maestra. Al escribir esas reglas, sentí una paz que no había experimentado antes. Comprendí que no estaba solo en este juego. Todo lo que había vivido, cada éxito y cada tropiezo, tenía sentido bajo esta nueva luz. Ahora te pregunto, ¿estás jugando el juego de la vida o permites que el juego te juegue a ti? No importa dónde te encuentres en este momento. Lo que importa es que comprendas que tú también tienes un papel activo. Eres tanto el jugador como la pieza, tanto el aprendiz como el maestro. Esa tarde, con las reglas frescas en mi mente, salí a caminar. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Por primera vez entendí que la vida no es un enemigo ni un azar caprichoso. Es un tablero lleno de oportunidades. Todo depende de cómo decidas mover tus piezas. ¿Estás listo para jugar? El camino hacia el amor propio, el primer paso para amar. No fue un evento grandioso ni un momento de gloria lo que me llevó a descubrir el amor propio. Fue, más bien, una mañana común. Estaba sentado frente a un espejo, cansado de mis propias excusas, agotado de sentir que siempre faltaba algo, que nunca era suficiente. Me miré, pero esta vez no con los ojos con los que evaluamos, criticamos o juzgamos. Me miré como si estuviera viendo a un amigo que necesitaba ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que te trataste con bondad? Esa pregunta surgió de un rincón de mi mente que normalmente está en silencio. No tenía respuesta. Había pasado años buscando validación en otros, en sus palabras, en sus miradas, en sus actos.
Pero ese día entendí algo que lo cambió todo: nadie puede darte lo que no estás dispuesto a darte a ti mismo. ¿Acaso no te ha pasado lo mismo? Corremos detrás de logros, relaciones y metas, pensando que ahí encontraremos el amor que creemos merecer. Sin embargo, cada vez que llegamos, la satisfacción es fugaz. Me pregunté entonces, ¿qué significa realmente amarte? La respuesta no llegó de inmediato, pero esa búsqueda me llevó a descubrir un camino que cada persona, en algún momento, debe recorrer. El primer paso fue aceptar. Suena simple, pero es uno de los actos más desafiantes. Aceptar mis errores, mis debilidades, las partes de mí que siempre había intentado ocultar. Me senté con esas sombras como si fueran viejos conocidos, y les pregunté, ¿por qué estás aquí? Descubrí que cada una de ellas tenía una historia que contar, una lección que enseñar. No eran enemigos, eran maestras. A medida que aceptaba esas partes de mí, algo dentro comenzó a cambiar. Ya no necesitaba fingir, ni construir una imagen que agradara a otros. Comprendí que la verdadera libertad viene de abrazarte tal como eres, con todas tus imperfecciones. Un día, mientras caminaba por un parque, vi a un niño tropezar y caer. Su madre corrió hacia él, lo levantó y le dijo: «Está bien, sigue intentando». Ese momento me sacudió. ¿Por qué no me había tratado nunca de esa manera? Cuando fallaba, me castigaba. Cuando lograba algo, lo minimizaba. Me di cuenta de que llevaba años siendo mi propio crítico, pero nunca mi propio aliado. ¿Cómo puedo comenzar a amarme?, me pregunté esa noche. Y una voz interna respondió: haz por ti lo que harías por alguien que amas. Desde entonces, cada día me convertí en un aprendiz de mi propio cuidado. Me hablé con gentileza, me permití descansar, celebré mis pequeños logros. No fue fácil. Había días en los que la vieja voz del juicio regresaba, pero poco a poco, fui construyendo un nuevo hábito, el de tratarme con amor. ¿Sabes lo que sucedió después? Las relaciones en mi vida comenzaron a cambiar. No porque las personas fueran diferentes, sino porque yo era diferente. Al aprender a amarme, dejé de buscar en otros lo que ya tenía dentro. Me volví más generoso, más paciente, más auténtico. Porque el amor propio no es egoísmo, es la fuente desde la cual puedes dar sin quedarte vacío. Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y te agradeciste por todo lo que has hecho? No por los logros, sino por haber sobrevivido a los días difíciles, por seguir aquí, intentando. El amor propio no es un destino, es un camino que se recorre cada día. Y cada paso, aunque pequeño, transforma. Si hoy decides dar ese primer paso, descubrirás que el amor que buscas nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo esperándote, paciente, en lo más profundo de tu ser. Mírate al espejo esta noche. Pregúntate, ¿qué puedo hacer por mí hoy? No busques respuestas perfectas. Solo comienza. Porque amarte es el primer paso para amar, y el amor, cuando nace desde dentro, ilumina todo lo que toca. La mente como aliado, escasez, abundancia y prosperidad. Hubo un tiempo en mi vida en el que cada puerta que tocaba parecía cerrarse en mi rostro. Las cuentas se acumulaban, los sueños se desdibujaban y el miedo se convertía en mi compañero constante. Me encontraba atrapado en un ciclo que no comprendía, donde la escasez no era solo externa, sino interna. No era el mundo el que me limitaba, era mi mente. Una tarde, mientras caminaba por un sendero solitario, esa sensación de desesperación me invadió con más fuerza que nunca. Me detuve, cerré los ojos y grité al aire: ¿por qué todo parece tan difícil? La única respuesta que obtuve fue el eco de mis propias palabras. Pero en ese eco encontré algo: la pregunta era incorrecta. ¿Qué estoy creyendo sobre mí mismo y el mundo que me mantiene en este lugar? Esa pregunta, aunque incómoda, se convirtió en el inicio de un cambio. Entendí que, para transformar mi realidad, primero tenía que transformar la forma en la que pensaba sobre ella. Esa noche, volví a casa y me senté con una hoja de papel en blanco. Escribí 2 palabras en el centro: escasez y abundancia. Miré esas palabras durante mucho tiempo,
preguntándome qué significaban realmente para mí. Poco a poco, las respuestas llegaron. La escasez no era solo la falta de recursos materiales. Era una forma de pensar, una creencia arraigada en que nunca habría suficiente dinero, suficiente tiempo, suficiente amor. Por otro lado, la abundancia no era una cuenta bancaria llena o una vida perfecta. Era una sensación de posibilidad, una certeza de que siempre habría más de lo que necesitaba, aunque no pudiera verlo en ese momento. Me pregunté, ¿cómo puedo pasar de una mentalidad de escasez a una de abundancia? La respuesta llegó en forma de una verdad simple: lo que alimentas en tu mente se expande. Si me enfocaba en la falta, eso era todo lo que vería. Pero si comenzaba a buscar lo que ya tenía, aunque pequeño, abriría la puerta a más. Empecé con algo básico. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio, fue difícil. Mi mente estaba tan acostumbrada a buscar lo que faltaba que ignoraba lo que ya estaba ahí. Pero con el tiempo, este pequeño hábito comenzó a transformar mi percepción. La gratitud, descubrí, es el puente entre la escasez y la abundancia. Un día, mientras caminaba por la misma ruta solitaria, noté algo que antes había pasado por alto: un árbol floreciendo en medio de un terreno árido. Me detuve y lo observé, maravillado. Ese árbol no tenía condiciones perfectas, pero había encontrado una forma de prosperar. Fue entonces cuando entendí que la prosperidad no es un destino ni una circunstancia externa. Es una decisión, una forma de ser, un compromiso de crecer incluso cuando las condiciones no son ideales. Comencé a aplicar esta filosofía a mi vida diaria. Cada vez que un pensamiento de escasez surgía, como no puedo permitirme esto o nunca lograré aquello, lo detenía y me preguntaba, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? No siempre tenía respuestas inmediatas, pero la pregunta en sí me devolvía el poder. Dejar de enfocarme en lo que no tenía me permitió ver las oportunidades que antes había pasado por alto. Descubrí que la mente no es tu enemiga, a menos que la dejes serlo. Es una herramienta poderosa que puede llevarte a la cima o hundirte, dependiendo de cómo la uses. Si alimentas pensamientos de escasez, vivirás en carencia, incluso si tienes mucho. Pero si cultivas pensamientos de abundancia, prosperarás, incluso en los momentos más difíciles. Hoy quiero preguntarte algo: ¿qué alimentas en tu mente? No necesitas grandes riquezas para sentirte próspero. La verdadera prosperidad comienza con un cambio de perspectiva, con reconocer que, en este momento, tienes todo lo necesario para dar el siguiente paso. Esa noche, después de reflexionar frente al papel, escribí una frase que nunca olvidé: la abundancia no es lo que tienes, es lo que crees sobre lo que tienes. Esa creencia me llevó a tomar decisiones diferentes, a ver posibilidades donde antes solo veía límites. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿qué tengo ahora que puedo valorar? No importa lo pequeño que sea. Si comienzas con gratitud, abrirás la puerta a más. Y recuerda, la mente siempre será tu mayor aliado, si eliges usarla a tu favor. La relación con el dinero, energía y propósito. Recuerdo la primera vez que me sentí atado por el dinero. Era un joven soñador con grandes ambiciones, pero con una billetera que parecía siempre vacía. Cada moneda que contaba parecía pesar más que su valor, como si llevara en su metal todas las preocupaciones de mi vida. Me senté una noche, bajo la tenue luz de una lámpara, y me pregunté, ¿por qué el dinero parece ser un obstáculo constante, y no una herramienta para mi libertad? Ese momento fue el inicio de una reflexión que cambió mi vida. Descubrí que el dinero, en sí mismo, no tenía ningún poder. No era ni bueno ni malo, ni amigo ni enemigo. Era simplemente energía, un reflejo de cómo lo percibía y lo utilizaba. Me di cuenta de que, mientras lo veía como un fin en sí mismo, seguiría atrapado en un ciclo de escasez y ansiedad. Pero si lograba darle un propósito, una dirección, podría transformar esa relación de dependencia en una de colaboración. ¿Qué significa el dinero para ti? Esta fue la primera pregunta que me hice. Y te invito a que tú también lo hagas. No me refiero al significado práctico, como pagar cuentas o comprar cosas.
Hablo de lo que sientes cuando piensas en él. ¿Es miedo? ¿Es deseo? ¿Es seguridad? En mi caso, era una mezcla de todo. El dinero era una necesidad, pero también una fuente de tensión constante. Me pregunté, ¿cómo puedo cambiar esta relación? Una respuesta comenzó a tomar forma: el dinero es un reflejo de ti mismo. Si lo temes, siempre te esquivará. Si lo valoras y lo usas con propósito, fluirá hacia ti. Pero, ¿cómo se transforma una relación tan compleja? Decidí tratar al dinero como un aliado, no como un fin. En lugar de preguntarme cuánto necesitaba para ser feliz, comencé a preguntarme, ¿qué quiero lograr con lo que tengo? Fue entonces cuando comprendí algo crucial: el dinero no es el objetivo, es el medio. Y como cualquier medio, su valor depende del propósito que le des. Recuerdo un día en particular, cuando estaba tentado a gastar lo poco que tenía en algo que prometía una satisfacción fugaz. Me detuve y me pregunté, ¿esto me acerca o me aleja de mis metas? Esa simple pregunta cambió mi decisión. No era un sacrificio, era una inversión en mi visión más grande. Poco a poco, mi relación con el dinero comenzó a cambiar. Dejé de verlo como algo que simplemente debía acumular y comencé a tratarlo como un recurso para construir la vida que deseaba. Me volví consciente de cada moneda que entraba y salía, no con miedo, sino con gratitud. Cada decisión financiera era una oportunidad para alinear mi energía con mi propósito. Te pregunto ahora, ¿qué propósito tiene el dinero en tu vida? Si solo está ahí para llenar vacíos o satisfacer deseos momentáneos, siempre se sentirá insuficiente. Pero si lo utilizas para servir algo más grande, descubrirás que su valor va mucho más allá de los números. El dinero, entendí, es como un río. Si intentas retenerlo, se estanca y pierde su fuerza. Pero si lo dejas fluir con dirección y propósito, alimenta todo lo que toca. Esa noche, bajo la misma lámpara que iluminó mis primeras dudas, escribí una frase que desde entonces ha guiado cada decisión: el dinero no es riqueza, la riqueza es saber cómo utilizar el dinero. A partir de entonces, comencé a medir mi prosperidad no solo por lo que tenía, sino por lo que podía crear con ello. Y, sorprendentemente, cuanto más lo usaba para propósitos significativos, más llegaba a mi vida. No era magia. Era la consecuencia natural de una mente alineada con su visión. Hoy, quiero que reflexiones sobre esto: ¿tu relación con el dinero te está empoderando o limitando? Si sientes que el dinero es un peso, quizás sea momento de replantear cómo lo ves. Comienza por darle un propósito claro. Escribe tus metas, identifica cómo puedes usar lo que tienes para acercarte a ellas, por pequeño que parezca. Recuerda, el dinero es solo un reflejo de la energía que pones en el mundo. Si lo usas con intención y gratitud, será un aliado poderoso en tu camino. Y nunca olvides que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que creas con ello. El legado del karma, leyes invisibles de la vida. Había escuchado la palabra karma muchas veces antes de entender su verdadera profundidad. La mayoría la veía como una suerte de castigo o recompensa, una manera de explicar por qué ciertas cosas suceden. Pero para mí, esa explicación no era suficiente. ¿Acaso la vida era solo un juego de causa y efecto? Había algo más, algo que no podía ignorar. Fue en un momento de adversidad, en un periodo en el que todo parecía estar en mi contra, cuando decidí investigar más allá de las palabras y los conceptos superficiales. Me encontraba en mi despacho, revisando notas que había escrito durante años. Cada fracaso, cada victoria, cada encuentro parecía seguir un patrón que, en ese momento, no alcanzaba a comprender. Me pregunté, ¿qué conecta todo esto? ¿Es solo suerte o hay algo más profundo? Esa pregunta me llevó a reflexionar sobre una verdad que había ignorado durante mucho tiempo: nuestras acciones son semillas, y el mundo es el campo en el que florecen. Pero, ¿qué tipo de semillas había estado sembrando? ¿Eran de miedo o de fe, de egoísmo o de generosidad? Fue un pensamiento incómodo, porque significaba aceptar que mucho de lo que vivía no era obra del destino, sino el resultado de mis propias elecciones. Y si eso era cierto, también significaba que tenía el poder de cambiarlo.
¿Cómo funciona realmente el karma?, me pregunté esa noche. Y, como tantas veces, las respuestas no llegaron en forma de palabras, sino de recuerdos. Me vino a la mente un encuentro que había tenido años atrás con un hombre al que ayudé sin esperar nada a cambio. No mucho después, una oportunidad que parecía imposible se presentó de manera casi mágica. Recordé también un momento en el que había actuado desde el miedo, y cómo las consecuencias de esa acción parecían perseguirme. La vida, entendí, no castiga ni premia. Simplemente refleja. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que ponemos en el mundo regresa a nosotros, no como castigo, sino como una lección. El karma no es un juez, es un maestro. Y su propósito no es castigarte, sino despertarte. Esa noche escribí una frase que desde entonces llevo conmigo: la energía que das al mundo es la energía que regresa a ti. No es solo una idea bonita, es una ley universal. Si actúas con amor, el amor te encontrará. Si actúas con miedo, el miedo te dominará. Pero aquí está lo más importante: tú decides qué energía pones en el mundo. Comencé a prestar atención a mis acciones diarias, no solo a las grandes decisiones, sino a los pequeños gestos, cómo hablaba a los demás, cómo manejaba las dificultades, incluso cómo pensaba sobre mí mismo. Me di cuenta de que cada uno de estos actos era una semilla, y que con el tiempo, esas semillas crearían el jardín de mi vida. Te invito a reflexionar: ¿qué tipo de semillas estás sembrando? No necesitas esperar a un gran momento para empezar a cambiar. Cada interacción, cada decisión, es una oportunidad para alinear tus acciones con lo que realmente deseas. ¿Quieres amor? Da amor. ¿Quieres prosperidad? Sé generoso. ¿Quieres paz? Actúa con integridad. El karma, entendí, no es una deuda que debemos pagar, sino una oportunidad para aprender. Cada vez que algo llega a nuestra vida, bueno o malo, trae consigo una lección. Y cuanto más rápido la comprendemos, más libres nos volvemos. Esa noche, después de horas de reflexión, salí al balcón y miré al cielo. Las estrellas parecían susurrar una verdad que siempre había estado ahí: la vida no es una serie de eventos aleatorios. Es un espejo. Y lo que refleja depende de lo que decidas proyectar. Hoy te pregunto: ¿qué reflejo quieres ver en el espejo de tu vida? No importa lo que hayas hecho en el pasado, el poder de cambiar siempre está en el presente. Siembra con intención, y verás cómo las leyes invisibles de la vida trabajan a tu favor, construyendo un legado que trasciende el tiempo. Porque, al final, el karma no es el destino, sino la brújula que nos guía de regreso a quienes realmente somos. El poder de la intención, transformando realidades. Fue una mañana silenciosa cuando me encontré sentado frente a mi escritorio, con una hoja en blanco y un mundo de posibilidades en mi mente. Había alcanzado muchas metas, superado innumerables desafíos, pero algo dentro de mí aún buscaba respuestas. Miré esa hoja vacía y me pregunté: ¿cómo es posible que un simple pensamiento pueda cambiar el curso de una vida? Recordé una conversación que tuve hace años con un mentor, un hombre cuya sabiduría parecía trascender las palabras. Todo lo que deseas, lo que sueñas, lo que imaginas, comienza con una intención clara, me dijo. En ese momento, no comprendí plenamente lo que significaba. Pero con el tiempo, la vida me demostró que esas palabras eran ciertas. Cada logro que alguna vez alcancé no nació del azar, sino de una decisión consciente de dirigir mi energía hacia un propósito definido. La intención, entendí, no es solo un deseo pasajero. Es una fuerza poderosa que, cuando se sostiene con fe y acción, tiene el poder de transformar lo invisible en realidad. Me di cuenta de que muchas veces había confundido la intención con el simple acto de querer algo. Pero querer no es suficiente. Una intención verdadera es como una semilla que plantas en la tierra de tu mente, una semilla que requiere cuidado, enfoque y perseverancia para crecer. ¿Qué quieres realmente? Esa pregunta me persiguió durante días. No lo que otros esperaban de mí, no lo que parecía práctico o razonable, sino lo que mi alma deseaba profundamente. Al principio, fue difícil responder. Pero al escribir mis pensamientos, al ser honesto conmigo mismo, las respuestas comenzaron a emerger.
No eran grandes deseos materiales, sino experiencias, conexiones y contribuciones que daban sentido a mi existencia. Fue entonces cuando descubrí el primer secreto del poder de la intención: claridad. No puedes construir algo que no puedes imaginar claramente. Cada vez que sentía que algo estaba fuera de mi alcance, me detenía y me preguntaba: ¿estoy realmente enfocado en lo que quiero o me estoy distrayendo con el ruido del mundo? La respuesta siempre me devolvía a la misma verdad: donde va tu atención, fluye tu energía. La segunda lección llegó poco después, durante un momento de incertidumbre. Había fijado una meta que parecía demasiado ambiciosa, incluso para mí. La duda comenzó a infiltrarse en mi mente, susurrándome: ¿y si fallas? ¿Y si no es posible? Pero en ese instante, recordé algo que había aprendido: la intención no funciona sin fe. Decidí confiar, no en las circunstancias, sino en mi capacidad para adaptarme y encontrar el camino. Y cada paso que daba, por pequeño que fuera, me acercaba más a mi objetivo. La tercera clave fue la acción. La intención sin movimiento es como un barco sin viento: se queda inmóvil, atrapado en el mismo lugar. Cada día, me preguntaba: ¿qué puedo hacer hoy, por pequeño que sea, para acercarme a mi visión? A veces era una llamada, otras un momento de reflexión, pero siempre avanzaba. Y en ese avance, algo mágico sucedía: las puertas comenzaban a abrirse, las oportunidades llegaban, y lo que antes parecía imposible se volvía inevitable. Recuerdo un día en particular, cuando todo parecía estar en mi contra. Me sentí tentado a rendirme, a pensar que mi intención no era suficiente. Pero en lugar de ceder, me senté en silencio y volví a conectar con mi propósito. Pregunté: ¿por qué empecé este camino? Al recordar la respuesta, sentí una renovada energía que me impulsó a seguir adelante. Hoy quiero preguntarte: ¿qué intención estás plantando en el terreno de tu mente? No importa qué tan grande o pequeña sea tu meta. Lo que importa es que sea clara, que creas en ella y que tomes acción todos los días, sin importar los obstáculos. La intención no solo transforma realidades externas, transforma a quien eres en el proceso. La vida no siempre te dará lo que quieres en el momento que lo pides, pero siempre te dará lo que necesitas para crecer. Si alineas tus pensamientos, emociones y acciones con una intención poderosa, descubrirás que el universo conspira a tu favor de maneras que nunca imaginaste. Esa mañana, al final de mi reflexión, escribí algo en esa hoja en blanco: la intención es el puente entre el sueño y la realidad. Atrévete a cruzarlo. Desde entonces, esa frase me ha guiado en cada decisión, en cada desafío, en cada momento de duda. Ahora, toma un momento y pregúntate: ¿cuál es la intención que transformará mi vida? Escríbela, siéntela, actúa sobre ella. Porque el poder de la intención no está en lo que deseas, sino en lo que estás dispuesto a convertir en realidad. La conexión del corazón, el centro de la conciencia. No fue un momento de triunfo ni de gloria lo que me llevó a comprender la verdadera conexión del corazón. Fue un instante de silencio, una pausa inesperada en el caos cotidiano, cuando escuché algo más allá de los ruidos del mundo. Era un susurro, tenue pero profundo, que parecía emanar desde un lugar que había ignorado durante mucho tiempo. Me pregunté: ¿qué es este latido? ¿Qué intenta decirme? Había pasado años viviendo desde la mente, confiando en la lógica y la estrategia, siempre planificando el próximo paso. Pero en ese momento, frente a un atardecer que pintaba el cielo de colores cálidos, sentí una verdad diferente: no todo lo que importa puede calcularse. El corazón, ese órgano que mantenemos vivo sin pensar, guarda un poder que trasciende la razón. Es el puente entre lo que somos y lo que realmente anhelamos. Me senté, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, escuché. El ritmo era constante, pero no mecánico. Había algo vivo, algo lleno de intención en ese latido. Me pregunté: ¿qué has estado guardando todo este tiempo? ¿Qué historias intentas contarme? La respuesta no llegó en palabras, sino en sensaciones. Recordé momentos de conexión genuina, de amor sincero, de paz indescriptible. Todos esos momentos compartían algo en común: no venían de la mente, sino del corazón.
Comprendí entonces que el corazón no es solo un órgano, es el centro de nuestra conciencia, el lugar donde habitan nuestras emociones más puras y nuestras verdades más profundas. Pero, ¿por qué lo ignoramos tanto? Me di cuenta de que vivimos en un mundo que nos enseña a priorizar la razón sobre la intuición, el cálculo sobre el sentimiento. Y aunque la mente es una herramienta poderosa, el corazón es el que da sentido a todo lo que hacemos. ¿Cómo puedes conectarte con tu corazón?, me pregunté esa noche. La respuesta llegó con claridad, a través de la quietud, la gratitud y el amor. No puedes escuchar su voz si estás atrapado en el ruido de tus pensamientos o en las demandas externas. Necesitas detenerte, respirar profundamente, y abrirte a lo que sientes en lo más profundo. Recuerdo un día en el que, a pesar de tener todo planificado, algo en mí no estaba en paz. Mi mente decía, sigue adelante, todo está bajo control. Pero mi corazón, en silencio, me decía otra cosa. Decidí escucharlo. Cancelé compromisos, me tomé un tiempo para reflexionar y, en ese espacio, descubrí una verdad que mi mente había pasado por alto. Mi próximo paso no era lo que había planeado, sino lo que mi corazón me pedía. Fue una decisión difícil, pero en retrospectiva, fue la correcta. Esa experiencia me enseñó a confiar en ese latido, incluso cuando parecía ir en contra de la lógica. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has ignorado lo que tu corazón te dice porque tu mente tenía mejores planes? Vivimos desconectados, creyendo que pensar más nos llevará más lejos. Pero, ¿qué pasa si el camino hacia lo que realmente anhelas no está en pensar más, sino en sentir más? El corazón no solo late para mantenernos vivos, late para recordarnos quiénes somos. En él habita el amor, no solo hacia otros, sino hacia nosotros mismos. Si aprendes a escucharlo, descubrirás que no necesitas buscar fuera lo que ya llevas dentro. Esa conexión es la clave para una vida auténtica, una vida que no se mide por los logros externos, sino por la paz interna. Esa noche, después de horas de reflexión, escribí algo que marcó un antes y un después en mi vida. El corazón no es un guía perfecto, pero siempre es honesto. Aprende a escucharlo y te llevará a donde necesitas estar. Desde entonces, cada decisión, cada paso, ha comenzado con una pregunta sencilla: ¿qué siente mi corazón sobre esto? No siempre es fácil. La mente a menudo trata de interferir, pero con el tiempo he aprendido a distinguir entre el ruido y la verdad. Hoy, quiero que te tomes un momento. Cierra los ojos, respira profundamente, y pregúntate, ¿qué está tratando de decirme mi corazón? No busques respuestas inmediatas. A veces, solo necesitas escucharlo sin juicio, dejar que te guíe sin resistirte. La conexión con el corazón no es un destino, es un viaje. Un viaje hacia la paz, el amor y la verdad. Y cuando aprendas a vivir desde ese centro, descubrirás que no solo transformas tu vida, sino también la de quienes te rodean. Porque el corazón, cuando se conecta, no conoce límites. Más allá del ego, abrazar la imperfección. Hubo un tiempo en mi vida en el que confundí confianza con arrogancia, seguridad con orgullo, y fuerza con la necesidad constante de probarme ante los demás. Creía que el éxito era una armadura, algo que debía proteger a toda costa para evitar que el mundo viera mis grietas. Pero llegó un momento, un día silencioso y revelador, en el que me di cuenta de que esa armadura no me estaba protegiendo, sino que me estaba aislando. Ese día estaba solo, reflexionando sobre un fracaso reciente que me había golpeado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mi mente intentaba culpar a las circunstancias, a las personas, al azar. Pero en el fondo sabía la verdad: había sido mi ego. Ese ego que me hacía pensar que debía ser perfecto, que no podía mostrar debilidad, que cualquier error era una amenaza a mi valor como persona. Me pregunté, ¿por qué nos resistimos tanto a mostrarnos como somos realmente? La respuesta no tardó en llegar: el miedo. Miedo al rechazo, al juicio, a no ser suficientes. Pero en ese instante también entendí algo que lo cambió todo: no hay mayor fuerza que abrazar nuestras imperfecciones, porque es ahí donde reside nuestra humanidad. El ego, descubrí, no es nuestro enemigo, pero sí puede convertirse en nuestro mayor obstáculo si lo dejamos gobernar.
Nos hace creer que debemos demostrar constantemente nuestro valor, que solo somos dignos si logramos más, si somos más. Pero, ¿y si ya fuéramos suficientes tal como somos? Esa pregunta, tan simple y a la vez tan poderosa, fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Recordé un momento específico que había enterrado en mi memoria. Fue un día en el que, enfrentándome a una decisión crucial, cometí un error. Mi ego, herido, intentó justificarlo, culpar a otros, minimizar el impacto. Pero cuando finalmente me atreví a aceptar mi responsabilidad, algo inesperado sucedió, no perdí respeto, lo gané. Mis relaciones mejoraron, y sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera fuerza no está en evitar nuestras fallas, sino en enfrentarlas con humildad. Te pregunto, ¿qué estás tratando de proteger detrás de tu ego? Es una pregunta incómoda, lo sé, pero también necesaria. La perfección que buscas no existe. Todos llevamos cicatrices, todos enfrentamos inseguridades, todos tropezamos. Y eso está bien. Porque son esas imperfecciones las que nos conectan, las que nos enseñan, las que nos permiten crecer. Empecé a practicar un hábito sencillo pero transformador. Cada vez que mi ego se interponía, me preguntaba, ¿qué estoy defendiendo realmente? ¿Es mi orgullo o es mi verdad? Esa pausa me permitió ver con claridad cuándo estaba actuando desde el miedo y cuándo desde la autenticidad. El ego nos hace creer que mostrar vulnerabilidad es debilidad, pero la realidad es todo lo contrario. Ser vulnerable requiere un coraje inmenso, porque significa exponerte, ser real, aceptar que no tienes todas las respuestas y que no siempre lo harás bien. Pero también significa abrir la puerta al aprendizaje, a las conexiones genuinas, al amor incondicional. Recuerdo haber escrito en mi diario una noche, no busques ser perfecto, busca ser auténtico. Porque la autenticidad abre puertas que el ego jamás podrá cruzar. Esa frase se convirtió en mi mantra. Comencé a hablar con honestidad, a aceptar mis errores sin excusas, a permitirme ser visto tal como era. Y lo más sorprendente fue que, en lugar de perder algo, gané más de lo que imaginé, confianza, paz, y una conexión más profunda con quienes me rodeaban. Hoy te invito a reflexionar, ¿qué pasaría si dejaras de esconderte detrás de tus logros, de tu imagen, de tus excusas? No necesitas ser perfecto para ser valioso. No necesitas tener todas las respuestas para ser digno. Lo único que necesitas es aceptar que eres humano, y que esa humanidad, con todas sus imperfecciones, es suficiente. El camino hacia una vida plena no está en alimentar el ego, sino en trascenderlo. Está en reconocer que no somos nuestras fallas, pero tampoco somos nuestras victorias. Somos el aprendizaje constante, el coraje de intentar, la humildad de crecer. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿qué parte de mí estoy ocultando por miedo al juicio? Sea lo que sea, recuerda que no estás solo. Todos llevamos máscaras, pero la verdadera libertad está en quitártela y mostrarte tal como eres. El ego intentará detenerte, te susurrará que necesitas más, que debes ser más. Pero cuando lo escuches, respóndele con calma, ya soy suficiente. Porque es en ese momento, cuando abrazas tu imperfección, que descubres la perfección de ser tú mismo. El arte de amar, relaciones desde la consciencia. Recuerdo una conversación que tuve con un amigo hace años, mientras caminábamos por un parque lleno de árboles que susurraban al compás del viento. Él, con un aire de melancolía, me dijo, no entiendo por qué mis relaciones nunca funcionan. Siempre termino sintiéndome incompleto, como si algo faltara. Lo escuché con atención y en silencio, me pregunté si yo mismo había experimentado esa sensación. Y la verdad es que sí. Había vivido relaciones donde, aunque compartíamos tiempo y palabras, parecía faltar algo esencial, conexión. Esa noche, reflexionando sobre sus palabras y las mías, me enfrenté a una pregunta que cambió mi forma de ver el amor: ¿qué significa realmente amar? Hasta ese momento, había pensado que amar era dar, cuidar, estar presente. Pero mientras profundizaba en mis pensamientos, comprendí que el verdadero amor no comienza con lo que ofreces a otros, sino con lo que entiendes sobre ti mismo. El amor consciente, descubrí,
no es solo un acto de entrega, es un estado de ser. Es mirarte primero a ti mismo con honestidad, abrazar tus luces y sombras, y desde ese lugar de plenitud, abrirte a la conexión con los demás. Pero, ¿cómo puedes dar amor si no lo has cultivado dentro de ti? Ese fue mi primer aprendizaje: el amor propio no es egoísmo, es la base de toda relación significativa. ¿Qué buscas en tus relaciones? Esa fue la siguiente pregunta que me hice. Había pasado años creyendo que las relaciones debían llenarme, completarme, salvarme. Pero esa expectativa, entendí, era la raíz de muchas decepciones. Nadie puede llenar los vacíos que no has aprendido a llenar tú mismo. Y cuando esperas que alguien lo haga, terminas atrapado en un ciclo de frustración. Una relación consciente no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Es un espacio donde dos almas se encuentran, no para poseerse, sino para acompañarse en el camino. Y ese acompañamiento requiere algo que a menudo olvidamos: presencia. Estar verdaderamente presente no significa solo estar físicamente, sino escuchar, observar y sentir al otro sin juicios ni expectativas. Recuerdo un momento en particular que transformó mi perspectiva. Fue durante una discusión con alguien que amaba profundamente. Mi instinto inicial fue defenderme, explicar mi punto de vista, demostrar que tenía razón. Pero en medio de esa tensión, una voz interna me dijo: escucha. No hables, no reacciones. Solo escucha. Fue un desafío, porque mi ego quería ser escuchado primero. Pero al detenerme y permitir que el otro expresara su verdad, algo mágico sucedió: nos entendimos. No porque llegáramos a un acuerdo, sino porque ambos nos dimos el regalo de ser vistos y escuchados. Te pregunto ahora, ¿cuánto tiempo dedicas a escuchar realmente a quienes amas? No me refiero a oír sus palabras, sino a sentir lo que hay detrás de ellas. En esa escucha consciente, descubrí que muchas veces el conflicto no nace de la falta de amor, sino de la falta de conexión. El arte de amar, comprendí, no está en dar siempre lo que el otro quiere, ni en recibir todo lo que esperas. Está en construir un puente entre dos almas, un espacio donde ambos puedan ser auténticos. Y para construir ese puente, necesitas dos ingredientes esenciales: comunicación y compasión. La comunicación consciente no se trata solo de hablar, sino de ser honesto desde un lugar de amor, no de juicio. Y la compasión es la capacidad de ver más allá de las palabras y los actos, de entender que cada persona lleva sus propias luchas, sus propios miedos, y que amar es aceptar esas partes también. Esa noche, mientras escribía en mi diario, anoté una frase que desde entonces me guía en todas mis relaciones: el amor no es posesión, es libertad compartida. No es perfección, es presencia. Esa idea cambió la forma en la que me relaciono, no solo con los demás, sino conmigo mismo. Hoy quiero invitarte a reflexionar: ¿qué tipo de amor estás cultivando en tu vida? ¿Es un amor que busca llenar o compartir? ¿Es un amor que exige o que acepta? No importa dónde estés en este momento, siempre puedes elegir amar desde un lugar más consciente. El arte de amar comienza con un acto simple pero poderoso: mirar a quienes te rodean con gratitud. No por lo que hacen por ti, sino por lo que son. Cierra los ojos por un momento y piensa en alguien a quien amas. Pregúntate: ¿cómo puedo mostrarles mi amor de una manera que honre su verdad y la mía? El camino hacia relaciones conscientes no es fácil. Requiere paciencia, humildad, sobre todo, disposición para crecer juntos. Pero cuando eliges amar desde la consciencia, transformas no solo tus relaciones, sino también a ti mismo. Porque en el amor verdadero, no hay ganadores ni perdedores, solo dos almas que eligen caminar juntas, honrando su libertad y su conexión. El reto de ser padres: amor y aprendizaje mutuo. Nunca olvidaré el día en que sostuve a mi primer hijo en brazos. Fue un momento tan poderoso que me dejó sin palabras, algo inusual para mí. Allí estaba, tan pequeño, tan frágil, y sin embargo, ya había cambiado todo mi mundo. Mientras lo miraba, me invadió una mezcla de amor inmenso y una sensación de responsabilidad abrumadora. ¿Estoy listo para esto?, me pregunté. La verdad era que no lo sabía. Pero en ese instante entendí que la paternidad no es algo para lo que estás completamente preparado,
es algo que aprendes día a día. A medida que crecían mis hijos, también crecí yo. Lo que comenzó como un rol de guía, rápidamente se convirtió en un camino de aprendizaje mutuo. Cada decisión que tomaba no solo les afectaba a ellos, sino que también me transformaba. Ser padre, descubrí, no es solo enseñar, es estar dispuesto a ser enseñado. No es solo dar amor, es aprender a recibirlo en su forma más pura. Recuerdo una noche en particular, después de un largo día de trabajo. Estaba cansado y mi mente estaba en 1000 lugares a la vez. Mi hijo pequeño vino hacia mí con un dibujo en la mano, sus ojos brillando de entusiasmo. Mi primer impulso fue decirle que lo dejara para más tarde. Pero algo en su mirada me detuvo. Me senté con él, miré su dibujo y escuché con atención mientras me explicaba cada detalle. Esa simple interacción me enseñó algo profundo: los momentos más pequeños son, a menudo, los más grandes. ¿Cuántas veces dejamos pasar estas oportunidades?, me pregunté esa noche. La paternidad, entendí, es un reflejo constante de tus fortalezas y tus debilidades. Te obliga a enfrentarte a tus miedos, a tus inseguridades, y a tus viejas creencias. Te invita a replantearte quién eres y quién quieres ser. Y, sobre todo, te enseña que el amor no es control, sino guía. No es imponer tu camino, sino iluminar el suyo. ¿Cómo podemos ser buenos padres? Esa pregunta me ha acompañado durante años. La respuesta no es sencilla, porque cada hijo es un mundo, y cada situación requiere algo diferente. Pero hay algo que siempre es constante: el amor y la presencia. Amar no significa evitar que cometan errores, sino estar ahí para ayudarlos a aprender de ellos. No significa darles todo lo que piden, sino enseñarles a valorar lo que tienen. Un día, durante una conversación con mi hija mayor, me dijo algo que me dejó pensando durante semanas: papá, no necesito que seas perfecto, solo que estés aquí. Esa simple frase me liberó de un peso que llevaba sin darme cuenta. Muchas veces creemos que, como padres, debemos tener todas las respuestas, pero eso no es cierto. Lo que realmente necesitan de nosotros es autenticidad, el valor de admitir cuando nos equivocamos, y la disposición de crecer junto a ellos. La paternidad, como todo en la vida, está llena de desafíos. Habrá días en los que te sentirás frustrado, momentos en los que dudarás de ti mismo, y situaciones en las que no sabrás qué hacer. Pero también habrá instantes de amor tan profundo que no podrán describirse con palabras. Habrá risas compartidas, aprendizajes inesperados, y la satisfacción de verlos convertirse en quienes están destinados a ser. Te pregunto, ¿qué legado estás dejando en tus hijos? No me refiero solo a lo material, sino a las lecciones que aprenderán al observarte. Los niños no escuchan lo que dices, imitan lo que haces. Si quieres que sean honestos, sé honesto. Si quieres que sean resilientes, muestra cómo te levantas después de caer. Si quieres que amen, enséñales cómo se ama incondicionalmente. Esa noche, después de reflexionar sobre mi camino como padre, escribí algo que aún llevo conmigo: ser padre no es moldear a tus hijos, es ayudarlos a descubrir su forma. Desde entonces, he intentado ser más paciente, más presente, y más consciente de que no soy solo un guía en sus vidas, ellos también lo son en la mía. Hoy quiero invitarte a mirar a tus hijos, sin importar su edad, y preguntarte: ¿qué puedo aprender de ellos? Porque la paternidad no es un viaje de un solo sentido. Es un intercambio constante de amor, sabiduría y crecimiento. Y cuando lo abrazas desde ese lugar, descubres que no solo estás criando hijos, también estás redescubriéndote a ti mismo. Cada día es una nueva oportunidad para amar mejor, para escuchar más, y para ser el padre o la madre que tus hijos necesitan. No perfecto, pero sí presente. Y en ese presente, juntos, aprenderán el arte de crecer y amar. La muerte como transformación, un nuevo comienzo. Era un día gris cuando me enfrenté a una de las lecciones más profundas de mi vida. Había perdido a alguien cercano, alguien que significaba mucho para mí. La noticia llegó como un susurro en medio del ruido, y aunque lo esperaba, nunca estás realmente preparado para escuchar que alguien que amas ya no estará más en este plano. Sentí un vacío, una ausencia que parecía imposible de llenar. Pero en ese mismo silencio,
algo más comenzó a emerger. La muerte, esa palabra que evitamos pronunciar, había tocado mi vida una vez más. Pero esta vez, no quise huir de ella. Me senté con mi dolor, lo dejé hablar, y en su voz escuché algo más profundo: esto no es un final, es una transformación. Me pregunté, ¿qué significa realmente morir? En ese momento, pensé en todas las veces que había experimentado pequeñas muertes en mi vida. Esas transiciones, esos momentos en los que una parte de mí se había roto para dar paso a algo nuevo. Recordé cómo, tras cada pérdida, había encontrado una lección, una chispa de vida que antes no podía ver. Me di cuenta de que la muerte no solo se refiere al final de una vida, sino también a los finales que enfrentamos constantemente, relaciones que terminan, sueños que cambian, versiones de nosotros mismos que debemos dejar atrás. Esa tarde, mientras reflexionaba, comprendí que la muerte no es el opuesto de la vida. Es parte de ella. Es el proceso mediante el cual algo debe terminar para que algo más pueda comenzar. Pero, ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué nos aferramos? Nos aferramos a lo conocido, a lo que amamos, temiendo que sin ello no podamos seguir adelante. ¿Qué pasaría si viéramos la muerte desde otra perspectiva?, me pregunté. ¿Y si en lugar de verla como una pérdida, la viéramos como un cambio, una invitación a crecer, a transformar? Esa idea comenzó a darme paz, porque entendí que lo que realmente perdemos no es al otro, ni lo que teníamos, sino la ilusión de permanencia. Todo en la vida es transitorio, y en esa transitoriedad reside su belleza. Recuerdo haber estado junto a alguien que sabía que sus días estaban contados. En lugar de miedo, vi en sus ojos una serenidad que me conmovió profundamente. Le pregunté cómo podía estar tan en paz, y me respondió con una sonrisa: la vida no se mide por cuánto dura, sino por cuánto se siente. Y yo la he sentido. Esas palabras me acompañaron desde entonces, recordándome que la muerte no es una pérdida, sino un recordatorio de vivir plenamente. Te pregunto ahora, ¿qué cambios en tu vida has enfrentado como pérdidas, cuando en realidad eran transformaciones? Tal vez una relación terminó, un trabajo se desvaneció, o perdiste una versión de ti mismo que creías esencial. Pero si miras de cerca, ¿no encuentras algo nuevo que nació de ese vacío? ¿No descubres que lo que parecía un final era, en realidad, un nuevo comienzo? La muerte, entendí, no es algo que debamos temer. Es un maestro silencioso que nos invita a valorar cada momento, a amar más profundamente, a soltar lo que ya no nos sirve. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, en una guía que nos muestra el camino hacia lo esencial. Esa noche, escribí en mi diario: la muerte no destruye, transforma. No es el final de la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo. Desde entonces, he intentado vivir con esa verdad en mente. No siempre es fácil. Hay días en los que la ausencia pesa, en los que el dolor se siente más fuerte. Pero incluso en esos momentos, encuentro consuelo en saber que lo que amamos nunca desaparece por completo. Se transforma, cambia de forma, pero sigue vivo en nosotros. Hoy, te invito a reflexionar: ¿qué transformaciones has enfrentado en tu vida? ¿Qué has perdido y qué has ganado en el proceso? No importa cuán doloroso sea el cambio, siempre hay una semilla de renacimiento esperando florecer. A veces, todo lo que necesitamos es soltar el miedo y abrazar lo desconocido. La muerte no es un final. Es una invitación a trascender, a encontrar la vida en su forma más pura. Y cuando aprendemos a verla de esta manera, descubrimos que no hay nada que temer, porque cada final es, en esencia, un nuevo comienzo. El sonido como sanación, gong y meditación en el siglo XXI. Recuerdo la primera vez que escuché el sonido de un gong. No fue en un gran templo ni en una ceremonia tradicional, sino en una pequeña sala iluminada por velas. Había acudido por recomendación de un amigo, sin muchas expectativas, buscando algo que pudiera calmar mi mente inquieta y ofrecerme una pausa en el constante bullicio de la vida. Cuando comenzó a sonar, algo cambió en el aire. El primer golpe resonó en mi pecho, no como un simple sonido, sino como una vibración que parecía hablar directamente a mi alma. Cerré los ojos, y el mundo exterior desapareció.
sentí que el sonido no solo me rodeaba, sino que también viajaba a través de mí, liberando tensiones que no sabía que llevaba y abriendo espacios que había olvidado que existían. Fue entonces cuando comprendí que el sonido es mucho más que un estímulo auditivo, es energía en movimiento, capaz de sanar y transformar. Me pregunté, ¿cómo puede algo tan simple como un sonido tener un efecto tan profundo? Esa experiencia me llevó a investigar, a buscar respuestas en textos antiguos y estudios modernos. Descubrí que el sonido ha sido utilizado durante siglos como una herramienta de sanación. Las culturas antiguas lo sabían, los tambores, los cánticos, las campanas, y el gong no eran solo instrumentos, sino puertas hacia un estado más elevado de conciencia. El gong, en particular, tiene una cualidad única. Su vibración no solo se escucha, se siente. Actúa como un puente entre el cuerpo y la mente, entre lo físico y lo espiritual. Cada golpe crea ondas de sonido que resuenan con nuestras propias vibraciones internas, ajustándolas, alineándolas, como si nuestro ser fuera un instrumento que necesita ser afinado. ¿Por qué necesitamos esta afinación? Reflexioné sobre esto y la respuesta se hizo evidente: vivimos en un mundo ruidoso, pero no del tipo de ruido que sana, sino del que agota. Estamos rodeados de información, distracciones, tensiones, y esas vibraciones externas a menudo nos desconectan de nosotros mismos. El sonido del gong, por otro lado, nos devuelve al silencio interno, al lugar donde reside nuestra paz. Recuerdo haber asistido a una meditación grupal donde el gong fue el protagonista. Antes de que comenzara, las personas parecían cargadas, inquietas, como si llevaran el peso de una semana difícil. Pero al final, había una calma palpable en el ambiente. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros sonreían como si hubieran encontrado algo que habían perdido. Yo mismo sentí una claridad que no había experimentado en meses. Fue entonces cuando entendí que el gong no solo sana el cuerpo, sino también el espíritu. Te pregunto ahora, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste con intención? No me refiero a escuchar palabras o música de fondo, sino a permitir que un sonido te envuelva completamente, que te lleve a un lugar donde no hay pasado ni futuro, solo el presente. La meditación con sonido, ya sea con un gong, un cuenco tibetano o incluso tu propia voz, es una invitación a detenerte, a conectar con lo que realmente importa. La ciencia moderna ha comenzado a respaldar lo que las culturas antiguas siempre supieron. Las frecuencias sonoras tienen el poder de influir en nuestras ondas cerebrales, llevándonos a estados de relajación profunda, claridad mental e incluso sanación física. Pero no necesitas comprender la ciencia para sentir su impacto. Todo lo que necesitas es abrirte a la experiencia. Una noche, después de una sesión de meditación, escribí en mi diario: el sonido es el lenguaje del universo. Habla en vibraciones, no en palabras, y su mensaje siempre es de armonía. Desde entonces, he incorporado el sonido como una práctica regular en mi vida. No siempre es un gong, a veces es simplemente el canto de los pájaros al amanecer o el ritmo del viento contra las hojas. Pero siempre, siempre, me recuerda volver al centro. Hoy quiero invitarte a experimentar esto por ti mismo. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos, y deja que el sonido te guíe. No necesitas entenderlo ni controlarlo, solo recibirlo. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita ser afinada? Y deja que la vibración haga su trabajo. El sonido no solo sana, transforma. Nos recuerda que somos más que nuestros pensamientos, más que nuestras preocupaciones. Somos vibración, energía, un flujo constante de movimiento. Y cuando nos permitimos resonar con esas frecuencias más altas, descubrimos una paz que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser despertada. Hacia una vida plena, salud, dinero y confianza. Hubo un momento en mi vida en el que me sentía dividido. Había logrado éxitos financieros, pero mi salud estaba descuidada. Había momentos de bienestar físico, pero mi confianza flaqueaba ante los retos. Me di cuenta de que perseguir una sola meta no era suficiente. La plenitud no se trata de sobresalir en un área mientras otras se desmoronan. Es el equilibrio, esa sutil armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu, lo que define una vida plena. Recuerdo un día específico,
en el que, a pesar de haber alcanzado una meta económica importante, no pude disfrutarla. Estaba exhausto, mental y físicamente, y sentí un vacío que no podía llenar con dinero ni con logros externos. Me pregunté, ¿de qué sirve el éxito si no puedes disfrutarlo con energía y paz? Fue un despertar, una llamada a reevaluar mis prioridades y a buscar ese equilibrio perdido. La salud, comprendí, es la base de todo. No solo la ausencia de enfermedad, sino la sensación de vitalidad, esa energía que te impulsa a vivir con propósito. Pero, ¿cómo la cultivamos en un mundo que parece empujarnos al límite constantemente? Reflexioné sobre mis propios hábitos y entendí que mi cuerpo no era solo un vehículo para alcanzar metas, era mi mayor aliado. Decidí escucharlo, darle descanso cuando lo pedía, alimentarlo con lo que realmente necesitaba, y moverlo no por obligación, sino por amor. Cada pequeña acción se convirtió en una inversión, no solo en mi salud, sino en mi capacidad de vivir plenamente. Pero la salud, aunque esencial, no es suficiente si vivimos con estrés constante por el dinero. Durante años, creí que la prosperidad era un objetivo que debía alcanzarse a cualquier costo. Sin embargo, con el tiempo aprendí que el dinero no es el destino, sino una herramienta que, bien utilizada, nos da libertad y tranquilidad. Me pregunté, ¿qué significa realmente ser próspero? Y la respuesta fue clara, no es tener más, es saber cómo usar lo que tienes con propósito. Comencé a replantear mi relación con el dinero, a verlo no como un fin, sino como un medio para construir la vida que deseaba. Ahorrar, invertir sabiamente y dar con generosidad se convirtieron en pilares de esa relación renovada. El tercer ingrediente, y quizás el más importante, fue la confianza. No solo la confianza en mí mismo, sino en la vida y en mi capacidad de adaptarme a lo que viniera. Recuerdo un momento en el que todo parecía estar en mi contra, y mi mente estaba llena de dudas, ¿y si no puedo? ¿Y si fracaso? Pero una voz interna me recordó algo que había aprendido una y otra vez: la confianza no surge de tener todas las respuestas, sino de saber que encontrarás el camino, paso a paso. Decidí actuar, no porque estuviera seguro del resultado, sino porque sabía que quedarme inmóvil no era una opción. Y en ese acto de fe, descubrí que la confianza no es la ausencia de miedo, sino el coraje de avanzar a pesar de él. Te pregunto ahora, ¿qué parte de tu vida necesita más atención para alcanzar la plenitud? No necesitas tener todo perfecto, pero sí estar dispuesto a trabajar en las áreas que más lo necesitan. La salud, el dinero y la confianza son como tres pilares: si uno se tambalea, el equilibrio se pierde. Pero si los fortaleces, incluso de forma gradual, descubrirás una estabilidad que transformará tu vida. Esa noche, después de reflexionar profundamente, escribí algo que desde entonces me ha guiado: la plenitud no es la ausencia de problemas, es la capacidad de enfrentarlos con energía, recursos y fe. Esa idea cambió mi enfoque. Dejé de buscar una vida sin desafíos y comencé a construir una que pudiera sostenerse, incluso en medio de ellos. Hoy quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio. Piensa en estas tres áreas: tu salud, tu relación con el dinero y tu confianza. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar cada una, aunque sea un poco? No necesitas grandes cambios, solo pequeños pasos consistentes. Tal vez es una caminata diaria, un plan financiero sencillo o un recordatorio de tus propias fortalezas. La vida plena no es un destino lejano, es una práctica diaria. Es cuidar tu cuerpo, administrar tus recursos con sabiduría y confiar en que tienes todo lo necesario para enfrentar lo que venga. Cuando trabajas en estos tres pilares, descubres que la plenitud no está fuera de ti, sino dentro, esperando ser cultivada. Así que comienza hoy, con un paso, una acción, una intención. Porque cada elección que haces, por pequeña que sea, te acerca más a esa vida plena que siempre has deseado y que está a tu alcance. La sinfonía de una vida plena. La vida, en su esencia, es una sinfonía de momentos, decisiones y aprendizajes. Cada nota, ya sea de alegría o desafío, compone la melodía única que somos. Y aunque el camino no siempre es fácil, cada paso nos acerca a nuestra verdad, a esa plenitud que buscamos no en lo que poseemos, sino en lo que somos. Cierra los ojos por un instante y escucha.
Hay un latido dentro de ti, constante, eterno. Es la prueba de que sigues aquí, de que cada día trae una nueva oportunidad para crecer, para amar y para vivir plenamente. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es la valentía con la que te levantas. Recuerda siempre, la plenitud no se encuentra en el destino final, sino en la forma en que caminas. Es el equilibrio entre cuidar tu cuerpo, dirigir tu mente con propósito, y confiar en que la vida, con todos sus matices, siempre conspira a tu favor. Hoy, elige ser el autor de tu propia historia, no como alguien que espera, sino como alguien que crea. Y al hacerlo, descubrirás que la verdadera riqueza, la verdadera paz y el verdadero amor siempre han estado dentro de ti, esperando a ser despertados. El mundo es tu escenario, y tú, su protagonista. Vive, ama, confía, y crea la sinfonía más hermosa que puedas imaginar. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.